Suerte, doctora Caro, y ahí le dejo el micrófono. Gracias. Bien, vamos a iniciar la grabación de esta clase. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, doctor Bamondes. Hoy yo les voy a hablar de microbiología de las infecciones endodónticas. Me voy a referir principalmente a los aspectos clínicos, porque todos ustedes ya tuvieron un semestre completo de microbiología. Entonces, ahora vamos a ver esos conceptos aplicados a la endodoncia. Esta imagen que ven acá es de una bacteria. Y aquí vamos a ver otra bacteria que es el Streptococcus fecalis, que ya lo vamos a ver en el transcurso de esta clase porque es muy importante que se familiaricen con esta bacteria llamada Streptococcus fecalis. Bien, el objetivo del tratamiento de endodoncia, el cual sabemos que es una microcirugía porque extrae un órgano del cuerpo humano y es reemplazado este órgano por un injerto. La endodoncia está asociada generalmente, no siempre, pero generalmente a microbiológicos. Es por ello que los endodoncistas tenemos que manejar muy bien los conceptos de microbiología y de infección para poder entender cada uno de los pasos que realizamos en el procedimiento o en la terapia endodóntica. Entonces, dentro de los objetivos, uno de ellos es eliminar estos microorganismos que generan daño en el complejo dentino-pulpar, un daño que es irreversible, tanto así que es necesario extraer este órgano de nuestro cuerpo humano y reemplazarlo por un injerto. Y también es tan grave la infección que se produce en este órgano que difunde hacia tejidos circundantes. Eso es ligamento periodontal, tejido óseo y tejidos blandos de la mucosa oral. Bien. Una pulpa sana es aquella que está en general libre de bacterias que son bacterias patógenas, porque bacterias tenemos en todo nuestro organismo. Nosotros tenemos un porcentaje en peso de nuestro cuerpo, un porcentaje altísimo de bacterias. Y tenemos que saber convivir con esas bacterias. Bueno, hay bacterias que son patógenas per se y otras que se transforman en patógenas de acuerdo a ciertas condiciones. Estas condiciones son, por ejemplo, la inflamación. La inflamación de un tejido lo hace ser muy susceptible a otras bacterias que no están habitualmente en el órgano pulpar, sean atraídas por esta inflamación y colonicen zonas donde habitualmente no residían esas bacterias. Entonces, el primer concepto es que la inflamación favorece la llegada de bacterias. ¿Y por qué? Porque en una inflamación hay principalmente angiogénesis, hay aumento de la irrigación sanguínea. Y la irrigación tiene un sustrato rico para las bacterias. Lo otro que tenemos que entender es que los microorganismos patógenos determinan la presencia de enfermedad. Pero esta enfermedad se produce cuando estos microorganismos patógenos cumplen ciertas condiciones. Porque no es la presencia per se
del microorganismo patógeno. Tienen que existir varios elementos, que los vamos a ir viendo en el transcurso de la clase. Por lo tanto, la gravedad de esta enfermedad va a depender de este equilibrio entre los patógenos, los mecanismos de resistencia del huésped, los mecanismos de resistencia de los microorganismos y el medio donde ellos se encuentren. Entonces, vamos sumando elementos, como vamos a ver causas más adelante de la clase, donde se rompe este equilibrio. Equilibrio entre las bacterias, entre el medio donde se desarrollan y la resistencia del huésped. Bueno, estos conceptos ustedes ya los conocen desde microbiología. La pulpa establece una condición favorable para el desarrollo de esta enfermedad. Esta pulpa necrótica, que es tejido muerto, puede estar contaminado o no contaminado. Y es por ello que podemos tener dientes que están en necrosis por mucho tiempo. Por ejemplo, un diente que es pilar de una prótesis fija, plural, donde no se ha hecho tratamiento de endodoncia, pero en el tiempo, por el trauma que esto significa y sumado a otros elementos como un trauma oclusal, entre otras enfermedad periodontal, etc., esta pulpa puede morir y puede permanecer un tiempo variable aséptica, sin contaminarse, pero a la larga siempre se contamina. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay vías de ingreso de bacterias al órgano pulpar. Desde el punto de vista endodoncista, es muy diferente el tratamiento cuando se realiza frente a una pulpa vital, sana, que ocurre en casos donde tenemos que hacer endodoncia en dientes que tienen una pulpa vital, por ejemplo, por indicación protésica. Ese tratamiento es diferente cuando lo hacemos en una pulpa aséptica, necrótica, pero aséptica, y es aún mucho más diferente cuando lo hacemos en una pulpa necrótica y séptica, porque el concepto del manejo microbiológico es distinto. Si bien la técnica es la misma, el concepto final de cómo queremos obtener los resultados, que son obtener un sistema de conductos libre de bacterias, va a ser distinto si yo comienzo con una pulpa vital o si comienzo con una pulpa necrótica y aséptica, es decir, sin bacterias, o si va a ser una pulpa necrótica séptica. Y también tienen que tener en consideración el nivel de sepsis que tiene esta pulpa. Y aquí nos vamos a encontrar con el factor tiempo, porque como vamos a ver en el desarrollo de esta infección, en la medida que transcurre el tiempo o la exposición a otros agentes bacterianos, se nos convierte en un de canales con una contaminación muy difícil de erradicar. Y ustedes ya saben por qué. Porque el sistema de conductos es muy complejo. Y las bacterias tienen la capacidad de ir penetrando a través no solo de los conductos, sino que a través de los tubulillos. Bien. Por lo tanto, una pulpa séptica constituye un verdadero reto para el tratante eliminarla.
El problema que los tratamientos de endodoncia, como vamos a ver en la clase siguiente, responden al tratamiento a corto plazo, independientemente del manejo de la infección que se haga, porque el sistema inmunitario del ser humano responde frente a la baja de la noxa, ¿cierto? Si nosotros tenemos una infección y hacemos una limpieza superficial, el paciente se va a mejorar, porque bajamos el atacante. El problema es que en un tiempo que es variable, el problema va a volver. ¿Qué es lo que queremos los endodoncistas? Es que el paciente no vuelva, no porque no lo queramos atender, sino que queremos que no vuelva porque no queremos que se vuelva a enfermar. Y eso, ¿cómo se logra? Manejando la sepsis del paciente de una manera eficiente. Y para manejar una sepsis de una manera eficiente, tenemos que saber de qué se trata. Bueno, las asociaciones y los complejos de estructura bacteriana que se producen a nivel radicular, intra y extrarradicular son muy complejos. ¿Por qué? Porque las bacterias, recuerden de microbiología, son seres vivientes que tienen capacidades extraordinarias para adaptarse a las malas condiciones. Las bacterias tienen mecanismos de resistencia que son variables y si un sistema no le funciona, cambia y utiliza otro, o se adapta, o se asocia, o forma estructuras que la protejan, como es el biofilm bacteriano, que ya vamos a ver cómo se produce. Bien, veamos entonces cómo se infecta la pulpa. La pulpa tiene varias vías de contaminación bacteriana. Ya sabemos que todo nuestro organismo está lleno de bacterias, pero bacterias que son amigas, son bacterias que conviven con nosotros. El problema son aquellas bacterias que ingresan de zonas que no habitualmente están en la pulpa. Recordemos que en la cavidad oral existen, dependiendo los autores, entre 500 a 700 especies bacterianas distintas, sumados a hongos y virus y otras especies. Entonces, vamos viendo ejemplos de vías de acceso de bacterias a nuestro órgano pulpar, que es donde manejamos. Bueno, estas pueden ingresar en forma directa cuando hay una fractura coronaria compleja, órgano pulpar expuesto, bacterias en la boca, 500 a 700 especies distintas. Y esto en pocas horas está contaminado. Se dice que en una gota de saliva hay aproximadamente 600 especies bacterianas en total. Si hay una caries, corresponde a tejido dentario duro, invadido y lleno de bacterias en su contenido dentario, del tejido dentario. Si a eso le sumamos las bacterias de la cavidad oral, bacterias del ligamento periodontal, ingresan bacterias. A través de tubos dentinarios expuestos por otras causas, por ejemplo, estas anfracciones cervicales, que pueden ser tan profundas que pueden no solo exponer túbulos dentinarios, sino que llegar a la cámara pulpar. ¿Correcto? Y las bacterias no tienen ningún problema en penetrar en los tubulillos dentinarios, porque el tamaño bacteriano lo permite.
a través del periodonto, vía de contaminación. ¿Por qué? Porque el periodonto puede ingresar a través de conductillos laterales o apicales o foramen apical y contaminar el órgano pulpar. Filtraciones que hay en restauraciones que se han hecho previamente. En este caso una resina, en este caso una amalgama. Bueno, vías de contaminación bacteriana. También pueden haber contaminaciones a través de contigüidad de un diente que está enfermo que podría contaminar un diente vecino. Bien, por lo tanto, todos estos ejemplos que yo les he dado tienen que ver con contaminación bacteriana y todos los efectos que genera una contaminación bacteriana. Cuando vemos una imagen como esta, una imagen radiolúcida, ¿qué significa? Que hay destrucción de hueso. El hueso es la segunda estructura más dura de nuestro organismo. Imagínense la capacidad que tienen las bacterias, que son de un tamaño de micrones, son capaces de destruir el tejido, el segundo tejido más duro de nuestro organismo. Por lo tanto, cuando ustedes ven una lesión en el hueso de este tamaño, tienen que imaginarse que acá hay una cantidad de bacterias y contenido o productos bacterianos que significa que van a ver algo como esto. Miren cómo drena un contenido purulento que no es más que bacterias y todos los desechos que las bacterias producen. Contenido de la inflamación crónica, etcétera, etcétera. Miren la cantidad de contenido purulento que salía en la imagen de osteolítica que vimos en la radiografía previa. Entonces, todo esto tiene que ver con bacterias que tenemos que saber que penetran en los conductillos dentinarios. Imagínense el tamaño, o sea, vean el tamaño de las bacterias versus el diámetro de los tubulillos dentinarios. Por lo tanto, pueden entender que la penetración de las bacterias en estos tubulillos dentinarios es muy fácil. ¿Qué tenemos que recordar acá como endodoncista? Que en la medida que la enfermedad perdure en el tiempo, estas bacterias ya no van a ser bacterias simples como las vemos acá, sino que van a generar complejos estructuras para protegerse de la acción del ser humano, de la inmunidad del organismo humano. Y además van a ir penetrando a través de estos conductillos dentinarios y en la medida que van profundizándose, es más difícil que el endodoncista pueda retirar estas bacterias. Recuerden que nosotros no podemos esterilizar los conductos. Es imposible, porque la única manera de eliminar 100% las bacterias es a través de la esterilización. Es decir, 140, 145 grados Celsius por 20 minutos aproximadamente. Eso es imposible realizarlo. Esto es importante saberlo porque cuando nos enfrentamos a un cuadro infeccioso grave, hay que decirle al paciente que este cuadro involucra 3 actores determinantes. 1 son las bacterias. 2 es la respuesta inmunitaria. Y 3 es la acción del especialista. En esos 3 elementos que participan en la enfermedad, en la única que podemos participar activamente es en la última, es en la acción terapéutica. Y el resto
queda en manos de la respuesta inmunitaria del paciente y de la resistencia bacteriana. Es por ello que vamos a tener distintos cuadros. Definamos términos. ¿Qué es lo que es virulencia? Es el potencial cuantitativo de un microorganismo de producir una enfermedad. Es decir, es el grado de patogenicidad. ¿Cuán malo es la bacteria o el virus? Patogenicidad es el potencial de un microorganismo infeccioso en producir una enfermedad, que son aspectos distintos, porque un virus, o sea, un elemento patógeno, virus o bacteria, puede tener un potencial alto de virulencia, de malignidad, pero si la respuesta inmunitaria del hospedero es resistente, no se va a generar la enfermedad. Adherencia e infección es la unión de los microorganismos a esta superficie de las células hospedadoras y donde comienza el proceso infeccioso. Toxigenicidad es la capacidad de los microorganismos de producir toxinas. Y las toxinas es una capacidad que tienen los microorganismos de perpetuar una enfermedad. Y tenemos patógenos comunes, patógenos oportunistas, etc. Lo que tenemos que saber como endodoncista, o ustedes que van a ser primero odontólogos generales, es que cuando fracasa una endodoncia, normalmente ocurre porque se realizó una inadecuada preparación del sistema de conductos, quedando restos pulpares, sean estos necróticos o no, porque si no están infectados, se van a infectar. Esta deficiencia en preparación puede ser en amplitud, en longitud, no abordar curvaturas, istmos, etc. Entonces, cuando fracasa una endodoncia, siempre es porque han quedado restos pulpares o contaminación del sistema de conductos producto de una infección previa. Entonces, el endodoncista lo que tiene que tratar es de controlar esto. ¿Cómo lo controla? Eliminando la mayor cantidad de restos pulpares, porque van a haber restos pulpares microscópicos que no vamos a poder retirar. Pero al bajar esta carga de restos pulpares, la oportunidad que van a tener las bacterias va a ser baja. Entonces, nuevamente volvemos al concepto microbiológico. Deben existir bacterias, la respuesta inmunitaria, las condiciones para que éstas se desarrollen. Y los endodoncistas, ¿qué hacemos? Bajamos las condiciones o eliminamos estas condiciones favorables para que las bacterias, porque van a quedar, sabemos que van a quedar, y restos pulpares también van a quedar, pero tenemos que lograr que estos sean la mínima cantidad para que las bacterias no tengan esta posibilidad de multiplicarse. Sabemos que los dientes son difíciles de tratar porque las limas trabajan en zonas y tocan algunas paredes, limpian algunas paredes, pero hay otras que las limas no tocan. Este es un diente incisivo. Los premolares tienen istmos que deben ser trabajados. Y cuando se enfrentan a un premolar, tienen que pensar que hay que trabajar el istmo que en un porcentaje importante es falso. ¿Qué significa que sea falso? Que si yo trabajo esta zona, esta separación desaparece. Y esto que parecían dos conductos es en realidad un conducto ovalado. Los molares, los
Este es un diente lateral en que es ovalado y que por deficiencia del tratamiento quedó una zona sin trabajar. Y vemos ahí macroscópicamente un tejido oscuro que corresponde a un tejido infectado con bacterias. Los molares tienen una anatomía mucho más compleja, por lo tanto, normalmente obedece al tratamiento de un especialista. Entonces, ya dijimos, nuestro objetivo principal es erradicar estos microorganismos para que los que queden no generen una contaminación o una reagudización del cuadro. Lo otro que tenemos que evitar es una sobreinfección durante el tratamiento. Y esto es muy importante porque en el conducto tenemos pocas bacterias. Normalmente las infecciones endodónticas son monobacterianas o de pocas bacterias versus los 500 o 700 tipos de bacterias que tenemos en la boca. Por lo tanto, tenemos que se contamine el órgano pulpar con otras bacterias. Bueno, a veces cuando no se maneja una buena técnica aséptica, los conductos se sobreinfectan. O a veces tenemos una pulpa vital que no está infectada y se infecta a través de la saliva. Por lo tanto, la técnica aséptica en endodoncia es muy importante. Por eso hablamos de técnica microquirúrgica. Todo lo que entra al conducto es estéril. Y esto lo van a hacer ustedes porque van a entender el concepto. Lo que queremos como endodoncista es erradicar las bacterias que están al interior y también evitar que se sobreinfecte. Si entendemos que la saliva es un fluido altamente contaminado, vamos a tener mucha precaución en que el aislamiento absoluto sea como su nombre lo dice, absoluto. Y cuando veamos que la saliva está contaminando el conducto, estemos viendo millones de bacterias que están entrando a un sistema de conductos que no tenía esa cantidad. Vuelvo a insistir en el Enterococcus fecalis, la bacteria que apareció en la primera diapositiva de esta clase. Los fracasos endodónticos obedecen en general a pocas bacterias. La más recurrente que se encuentra en los estudios de fracasos endodónticos es el Enterococcus fecalis. El Enterococcus fecalis es una bacteria gram positiva comensal que habita en el tracto gastrointestinal, es decir, lo encontramos en la saliva. Entonces, esta bacteria no estaba en el sistema de conductos. Ingresa o se contamina por un mal manejo de la técnica aséptica. Esta bacteria está en nuestro sistema gastrointestinal. Por lo tanto, tenemos que evitar que la saliva contamine el sistema de conducto. Otra bacteria común recurrente es la Actinomyces israeli y la Candida albicans en un porcentaje menor. Un hongo que también habita en la cavidad oral. Así es que ojo con el aislamiento absoluto. Bueno, hay distintos métodos de estudiar la presencia de bacterias en la boca para determinar qué tipo de bacterias son las que se encuentran. Pero ya les dije, la más recurrente es el Streptococcus fecalis. Bien, hablemos ahora del biofilm y cómo este participa en las infecciones
endodónticas. Ustedes ya conocen el biofilm, porque el biofilm lo vemos frecuentemente en la pared coronaria de los dientes, en las coronas clínicas, ¿cierto? Vemos este biofilm o comúnmente llamado sarro. Bueno, esta es una estructura que forman las bacterias, en que generan una matriz de polisacáridos que tiene varias características. Una de ellas es que se adhiere a la estructura dentaria, por un lado, y por el lado externo genera una estructura sólida. ¿Para qué? Para proteger las bacterias que están en su interior. Ya les dije, las bacterias son organismos vivientes extraordinariamente, no sé si llamarlos inteligentes, pero tienen mecanismos importantes para protegerse. Uno de ellos es el biofilm. Se une a esta superficie. Le encantan los tejidos necróticos y que van a generar una estructura difícil de retirar para el endodoncista. Y veamos cómo el tiempo, que ya se los mencioné anteriormente, es importante de considerar en un tratamiento de endodoncia. Y por eso aquí aparece el término de patocronia. Y por eso cuando hacemos la anamnesis del paciente, la patocronia tiene gran importancia en la planificación del tratamiento, porque no es lo mismo un paciente que dice, sufrí un trauma, se me fracturó la corona y esto ocurrió hace un mes atrás, o que diga, esto ocurrió hace 4 años atrás. Porque como vemos en este esquema, esta biopelícula o biofilm se va formando y desarrollando y complejizando en función del tiempo. Primero, vemos que se encuentran solamente microorganismos que son fácilmente de eliminar porque no están adheridos a la pared del conducto radicular. Se encuentran en un fluido que se encuentra en los tejidos orgánicos. Luego, estos microorganismos van formando esta biopelícula que va adhiriéndose a la pared y, como vimos en una diapositiva anterior, las bacterias van penetrando los conductillos. En la medida que transcurre el tiempo, las bacterias van penetrando más profundamente en los conductillos dentinarios, por lo tanto es más difícil retirarlo. También se va generando esta matriz extracelular que es difícil de retirar. Y la manera más eficiente de retirar una biopelícula es raspándola, como cuando tomamos una virutilla y raspamos una superficie. Esa es la acción que generan las limas, raspan la superficie interna de los conductos para romper esta biopelícula y sacar y desorganizar el biofilm. El problema, como ya vimos en una diapositiva anterior, que las limas no tocan todas las paredes. Se dice que aproximadamente un 60% de las paredes es tocada por las limas. Por lo tanto, con una simple imaginación, tenemos que pensar qué pasa con ese 40% de paredes que va a persistir el biofilm. Bueno, es por ello que la endodoncia
tiene distintas etapas y sistemas para eliminar este biofilm. Bueno, el biofilm va a ser variable en función del tiempo principalmente. Está constituido por agua principalmente y por supuesto que bacterias y todos sus residuos. Y a esta matriz se van adicionando otras macromoléculas, proteínas, DNA, desechos de bacteriano o desechos de la lisis celular del tejido necrótico. Entonces se va complejizando. Tanto así que generan al interior de este biofilm canales por donde pueden circular elementos que para las bacterias son necesarias, nutrientes, por ejemplo, o eliminar ciertos residuos de la colonia, porque, como ya les dije, las bacterias generan este biofilm para su beneficio, para protegerse, para poder nutrirse, para poder destruir la estructura adherida y obtener el sustrato sin ser atacadas por los fluidos externos. Estos canales nos permiten también poder transmitir irrigantes y medicamentos. Entonces se generan estas estructuras con canales o caminos en su interior. ¿Está bien? Bien, hay 4 etapas que vamos a ir repasando de este conducto. Lo primero, ¿no es cierto?, están estas bacterias aisladas que van a una pequeña película adhesiva. Y ustedes van a darse cuenta que esta película adhesiva se forma en la superficie dentaria, por ejemplo, cuando ustedes almuerzan y no se lavan los dientecitos después de un rato, y si se pasan la lengua por sus coronas clínicas, van a ver que hay como una peliculita adhesiva. Bueno, ese es el primer paso del biofilm bacteriano. Esta película adhesiva que va a permitir la primera instalación del biofilm. Es por eso que nos lavamos los dientes, para que no comience a formarse esta película adhesiva. En la segunda etapa se fijan bacterias específicas a esta película. En una tercera etapa se van fijando más bacterias y se va formando la matriz extracelular. Entonces, cuando nosotros vemos este biofilm extrarradicular, tenemos que pensar que algo similar se forma al interior de los conductos. Entonces, esta matriz es necesario sacarla. Y una cuarta etapa es ya cuando esta película crea sus sistemas de defensa. Los canales internos, es un biofilm maduro, resistente, que es tan resistente que no sale con el cepillado, con un cepillado simple. Y requiere para el periodoncista o el odontólogo que va a retirar este biofilm de un sistema específico como el ultrasonido. Y nosotros, por dentro del conducto, también necesitamos elementos y entre ellos está el ultrasonido. Bueno, otro esquema de la formación del biofilm, partiendo por esta película adhesiva que se forma al igual que en las paredes coronarias clínicas y que lo tocamos con la lengua. Bueno, aquí tenemos cortes cuchi donde tiñe la presencia de bacterias. Pero recuerden,
Estas bacterias que están al interior del conducto son un número limitado de especies bacterianas y debemos evitar que la multiplicidad de bacterias que hay en la saliva penetren a estos conductos. Miren acá un corte de los tubulillos dentinarios, cómo van penetrando las bacterias. Y mientras más tiempo pase, más profundo se ubican estas bacterias. Por lo tanto, vuelvo al concepto patocronia. ¿Cuánto tiempo que está así? 1 mes, 2 meses. Es distinto a 4 años, 2 años. Cuando un paciente dice, se me cayó el provisorio hace 1 semana, es distinto a se me cayó el provisorio el año pasado. El concepto microbiológico es distinto, por lo tanto, el manejo de la desinfección es distinta. Otro corte, miren, acá en la zona apical. ¿Cómo eliminamos las bacterias que están ahí? Si la lima va a entrar en el conducto principal solamente y va a tocar el 60% de las paredes. Bien, ahí está la acción de los irrigantes, de la activación de los irrigantes que permite que los irrigantes penetren al interior de los conductillos, de los tubulillos y la medicación. Acá, contaminación de un septum entre 2 conductos. Miren acá, cuando vemos una lesión, porque ustedes van a recibir pacientes y van a ver una corona o un provisorio o una caries y que va a estar concomitante con una lesión osteolítica en el hueso. Bueno, cuando vean eso, tienen que recordar la clase de la doctora Caro. Si veo esto en la zona apical, probablemente el interior de mi conducto está muy contaminado y las bacterias no solo están en la superficie, sino que han penetrado, miren acá los cortes del doctor Ricucci, cómo están al interior de los tubulillos dentinarios. Entonces el manejo microbiológico es importante. Y donde parte el manejo microbiológico es en el conocimiento de dónde abarca y cuál es la extensión de esta contaminación. Porque no queremos que el paciente vuelva, ¿cierto? Bueno, al inicio de la infección, la sintomatología es imperceptible, pero en la medida que el cuadro evoluciona, la sintomatología del proceso va a aumentar. El factor tiempo es importante. Insisto, si veo una lesión osteolítica en el hueso, debo pensar que la contaminación acá es tremenda. Bueno, insisto acá en la evolución de la lesión. A mayor tiempo de evolución, mayor es la contaminación bacteriana. Por lo tanto, la acción como endodoncista en la desinfección es importante. En términos prácticos, ¿qué significa que sea importante la acción del endodoncista? Bien, tengo que preparar y limar las paredes del interior del conducto muy bien, hasta la lima que ofrezca mayor resistencia. Debo raspar las paredes por dentro, debo irrigar, mucha irrigación, no 1 ml, no 2 ml, 10, 20 ml, lavar, limar, lavar, activar el irrigante, dejar sesiones de medicación. Una infección a este nivel, debo pensar que es recomendable dejar una medicación de una sesión a otra o aplicar sistemas de activación de irrigación más complejos. No sirve hacer una endodoncia simplecita con un limado de paredes simple. Debo limar hasta la mayor resistencia que ofrezcan las limas al interior del conducto.
Bien, la resistencia de las bacterias. Ya hemos hablado de esto. La resistencia está dada por la matriz de polisacárido, de la barrera física que establece el biofilm. Por lo tanto, insisto en el concepto de enfermedades crónicas, de lesiones en el tejido óseo. No es lo mismo atender a un paciente que tiene una pulpitis crónica irreversible, ¿recuerdan ese concepto? Pulpa vital, pero enferma, y sin una lesión apical, obviamente. Es distinto el concepto microbiológico a un diente en necrosis con una gran infección osteolítica en el hueso. En esta, la contaminación y el manejo microbiológico debe ser intenso. Bueno, el biofilm, ya lo dije, puede estar al interior del conducto como al exterior del conducto. ¿Cómo eliminamos la infección intrarradicular? Con la endodoncia. ¿Cómo eliminamos el biofilm extrarradicular? Bueno, la primera forma de controlar el biofilm extrarradicular es a través de la respuesta inmunitaria del paciente, porque a través del tratamiento interno no tocamos las paredes externas. Eso es lógico. Pero ¿cómo se elimina entonces la enfermedad? Bueno, porque bajamos la carga bacteriana, porque bajamos las condiciones internas para que se desarrollen las bacterias. Entonces, en conjunto con la respuesta inmunitaria del paciente, controlamos este biofilm extrarradicular. Pero eso no siempre ocurre. Es por ello que cuando tenemos una gran infección extrarradicular, hay que informarle al paciente que es probable que un segundo tratamiento quirúrgico será necesario para controlar esa infección. Pero eso no lo podemos determinar inmediatamente, porque tenemos que esperar la respuesta inmunitaria del paciente. Bien, ya lo dije, las limas son eficientes, pero no logran eliminar todo el biofilm. El irrigante puede complementar o complementa este tratamiento. Y en segundo término, la obturación, una buena obturación, una correcta obturación va a sepultar las bacterias que ahí quedan, va a evitar que tengan oxígeno, que tengan un sustrato nutricional para desarrollarse y vamos a evitar que esta contaminación o este contenido de bacterias que queda al interior puedan desarrollarse. ¿Ok? Entonces, por eso es importante una correcta obturación para sepultar las bacterias que aquí quedan y no se puedan desarrollar. El elemento de control del medio vuelve a aparecer acá. Bueno, bacterias que hay en el interior son muchas. ¿Quién activó el micrófono? Bien. Ya terminando. Mira, tu mamá, a todos que te regalamos. Yo no te regalé eso, yo solo hice la transacción. Bueno, fracasos endodónticos. Tenemos el primario, donde hay que retratar. Son 45 minutos, ¿no es cierto? Uy, llevamos nos pasamos. Ya, estamos terminando. Fracaso endodóntico primario. Cuando nos fracasa una endodoncia, lo que tenemos que hacer es retratar, porque ya dijimos, la causa corresponde a restos pulpares contaminados. Si eso no es posible de tratar, si eso no es posible controlar a través del retratamiento, hacemos el tratamiento quirúrgico.
Los antibióticos por sí solos no controlan el biofilm. Son coadyuvantes del tratamiento que hace el endodoncista. Cuando tenemos infecciones en endodoncia, tenemos 3 tipos de infecciones. La primaria es cuando por primera vez un paciente requiere una endodoncia, por una caries, por ejemplo. Acá. Esto es una infección primaria. Por lo tanto, las bacterias que hay acá son pocas. Una segunda infección ocurre cuando se contamina con bacterias que no estaban presentes en la infección primaria. Por ejemplo, cuando se nos contaminó por un mal aislamiento o porque se dejó un sellado cameral deficiente. Y por último, la infección persistente, aquellas que a pesar de haber hecho la endodoncia bien o hicimos el retratamiento, hay un biofilm extrarradicular que no fue posible controlar. Y ahí el tratamiento es quirúrgico, ¿cierto? Porque es imposible eliminar la contaminación bacteriana. Vamos a ver un biofilm extrarradicular, una radiografía, y esto vemos cuando hacemos la cirugía. Igual que un biofilm a nivel primario. Por último, la cándida es otro organismo que produce infecciones dentro del conducto y los virus. Resumiendo cómo se controla la invasión microbiana con una técnica séptica correcta, un aislamiento absoluto que sea absoluto, una completa preparación biomecánica, una adecuada irrigación activándola y medicando el conducto y complementando con antibióticos sistémicos. ¿Ok? Dimos entonces un repaso por todo lo que es la invasión de bacterias al interior del conducto. Estamos ahora contentos, ¿cierto? Estamos contentos porque tenemos los conceptos microbiológicos. Hacemos un resumen entonces de las conclusiones de esta clase. Primero, las enfermedades endodónticas y periapicales están relacionadas con microorganismos, por lo tanto, la eliminación a través de la endodoncia es fundamental para obtener el éxito. Nuestro objetivo es eliminar no solo los restos de tejido necróticos, sino que también la contaminación microbiológica. Algunos microorganismos son resistentes a la terapia antimicrobiana del endodoncista, del sistema de antibioterapia sistémica, y es necesario un acto quirúrgico. Otra conclusión, ya lo dije, las bacterias que participan en una infección endodóntica son relativamente bajas, por lo tanto, no contaminemos con saliva del paciente. El Streptococcus, el Fusobacterium, la Prevotella, etcétera, son bacterias que contaminan los conductos. Y el fecalis, el Streptococcus fecalis, es el que está presente en la mayoría de los fracasos endodónticos. El biofilm es un elemento, es una estructura que se forma a través del tiempo. Por lo tanto, el manejo de un paciente que lleva con una lesión de mucho tiempo es de más difícil tratamiento que uno que lleva menos tiempo.
El raspado mecánico, complementado con la irrigación, va a eliminar este biofilm. Y la medicación es un complemento al tratamiento. Lo mismo que la medicación sistémica. Muchas gracias. Ahí está mi correo, mi Instagram, para que me hagan cualquier consulta. Detenemos la grabación. Doctor Bamonde.